Mad in Abyss nos presenta un mundo único, con un gran abismo poco explorado, muchos misterios, reliquias y feroces monstruos en sus profundidades. En este abismo muchos exploradores llegan a bajar fácilmente, pero volver a subir muy pocos lo logran. En esta historia vamos a ver a Rico, una chica que desea explorar las profundidades del abismo como su madre, y a Rek, un chico robot bastante raro. Estos dos embarcarán a una gran aventura en las profundidades del abismo, así que comencemos. Al principio de la historia vemos que Rico y su compañero son atacados por un gran monstruo. Este dejó inconsciente al otro explorador y casi acaba con Rico, hasta que ¡fium! Un rayo volador la salva. Aquí es donde nuestra prota se encuentra con un misterioso robot humano, así que una vez estando a salvo deciden cargarlo hasta la superficie y lo dejan en la habitación de Rico. Una vez en la habitación despiertan al robot, digamos que no de la forma más amable posible. Cuando este despierta empiezan a interrogarlo, hasta que uno de los profes del orfanato donde viven estos pequeños exploradores va a la habitación porque sospecha de que Rico tuvo algo que ver con el apagón. Esto la obliga a escapar con la ayuda de una de las habilidades de Rek, que como podemos ver es que sus brazos se puede estirar hasta cierto límite. 2 meses después de la llegada de Rek se empezaba a adaptar a su vida como explorador. En su aprendizaje nos cuentan las consecuencias de intentar subir desde cada capa. En la primera capa te dan mareos, en la segunda náuseas, dolores de cabeza y entumecimiento de las piernas. En la cuarta capa, dolor y sangrado del cuerpo, y de la sexta para abajo, pérdida de tu humanidad o en el peor de los casos, la muerte. Continuamos con la llegada del escuadrón Jabo, que este era el tío de Rico, y tras llegar de su expedición trajo consigo el silbato blanco de la madre de Rico, Liza, una de las exploradores más fuertes y legendarias que habían en ese entonces. Por eso tenía el silbato blanco que se le entregaba a los exploradores más fuertes que habían. Silbato que darían a Rico por ser la hija de Liza, más unos papeles que podrían ser algunos mensajes en oculto sin descifrar. Tras leer los mensajes, Rico tomó la decisión de bajar al abismo junto con Rek, ya que éste quería saber más de su origen y de cómo llegó a la superficie. Así fue como estos niños planearon su bajada y ahí fue donde dio inicio a la gran aventura en el abismo. El primer día ya se encontraban en la primera capa, en donde no iban a permanecer mucho tiempo, tras encontrar un mensaje oculto del líder diciendo que irían a buscarlos. Rico se lo tomó como una prueba para ver si de verdad podían bajar, así que decidieron moverse rápido para que no los encontraran. Cuando creían que ya los habían perdido de vista, un Kamen Rider les vio, pero resulta que este era Jabo, que venía a comprobar si Rek era una reliquia legendaria del fondo del abismo. Tras esto, aclaró que no los atraparía, solo les ayudaría a bajar hasta la segunda capa y darle un par de provisiones para el camino. Y así fue como ambos lograron llegar a la segunda capa del abismo, el Bosque de la Tentación. Al bajar a la segunda capa no tardaron en llegar los problemas, ya que un grupo de aves empezaron a atacarles y una de ellas se llevó a Rico por los aires. Rek, que ya no supo cómo salvarla, recordó cómo la salvó la primera vez y ¡fium! Volvió a tirar tremendo rayo láser que acabó con todas las aves y salvó a Rico. Sin embargo, el esfuerzo que hizo el cuerpo de Rek fue demasiado para él y acabó desmayándose. Cuando ya los dos se encontraban bien, decidieron continuar con su aventura, hasta que llegaron al bosque del revés, que bueno, no tenía nada en especial, solo que estaba todo del revés, y habían muchos monos que empezaron a atacar a Rico y a Rek. Lograron escapar de los monos y llegaron al campamento de observatorio, donde les estaría esperando esta señora, Onzen la Inamovible, una de las silbatos blancos más poderosos que había. Al subir hablaron un rato y ésta les dejó un silbato azul a cada uno para que no tengan problemas en esa capa, y les dijo que se quedaran a dormir esa noche. Antes de irse a dormir se quedaron hablando con este otro niño, que era un asistente de Onzen. Sí, niño. Se tapaba de esa forma ya que los rayos del sol le hacían daño, y lo evitaba con esa ropa. Por la noche, Rico fue al baño hasta que entró en una habitación extraña donde se encontró con una figura humanoide sin cabeza. Aterrada, volvió rápido a la habitación a acostarse con Rek, y bueno, se hizo pis por el miedo. Al día siguiente se lo contó a los demás, que también lo acabaría escuchando Onzen, que le diría que si quería saber más de esa cosa que lo siguiera. Por el camino, Onzen, sin pelos en la lengua, le dijo a Rico que su viaje había acabado, porque su madre probablemente ya estaba muerta, y que la carta que recibió no fue escrita por ella. Llegaron a los aposentos de Onzen, donde había un misterioso cubo blanco. Allí Rico descubre que ese cubo era una reliquia bastante especial, de grado -2, relacionada con la vida y la maldición del abismo,
Ella creía que ese cubo podía reducir los efectos del abismo, pero ahí es cuando Ozen le dice que eso no es del todo cierto, ya que ese cubo era capaz de devolver a la vida, pero sus efectos eran impredecibles, ya que no siempre lo que revive lo hace de forma normal. En ese momento Ozen le dice algo impactante a Rico, y es que ella cuando nació ya estaba muerta, pero gracias al poder del cubo logró volver a la vida. De forma bastante turbia explicó que ese humanoide sin cabeza que vieron por la noche fue uno de sus experimentos con el cubo que ella hizo para recordar esa sensación. Bastante rarita, mi amiga. Después Ozen le pega una paliza a Rek, ya que éste intentó defender a Rico y eso la molestó y comenzó a pegarle sin parar. Rek intentó defenderse de todas las maneras, pero no pudo, así que usó de nuevo su rayo láser que casi le acabó costando caro y se volvió a desmayar. Ozen le siguió pateando para ver si su cuerpo se rompía, pero no, su cuerpo era muy resistente. Acabó rindiéndose, pero les dijo a ambos que con su nivel no llegarían tan lejos. Entonces decidió hacerles un entrenamiento de supervivencia en un bosque lleno de monstruos, en el que tenían que sobrevivir solos durante 10 días. Nuestros protas lograron adaptarse rápidamente, en donde tomaron suministros, hicieron un refugio y aprendieron a sobrevivir en ese entorno. Tras superar el entrenamiento y volver al campamento, ambos charlaban junto a Ozen durante la cena, donde ésta les brindaba información de las capas más profundas, como que el sentido del tiempo se vuelve loco y pasa más rápido en las zonas más bajas, y también les advertía de no encontrarse con los otros silbatos blancos que estaban en la quinta capa si no querían problemas. Ozen le entregó a Rico el Blaze Rib o Pico Eterno, que fue una de las antiguas armas que utilizó Liza, la madre de Rico, y le enseñó a cómo utilizarla. También le contó a ambos los numerosos secretos que se iban pasando de boca en boca los silbatos blancos. Y tras esto y una emotiva despedida, nuestros protas siguieron su aventura en las capas más profundas del abismo. Mientras iban bajando, decidieron meterse en una cueva, la que parecía parte de un barco abandonado, hasta que se dieron cuenta de que se metieron al lugar equivocado, ya que en realidad era una cueva de Madokayaks. Rek lo mandaba a dormir fácilmente con su rayo láser, pero eso llamó la atención de uno de los monstruos que fue el que atacó a Rico al principio. Lograron quedarse en una cueva pequeñita y Rek se quedó sin energías y se durmió, así que dejó solo a Rico durante las próximas 2 horas. En esas 2 horas pasó de todo un poco. A Rico le dio hambre, buscó comida, cayó al estómago de una especie de pez globo morado y unas pequeñas criaturas lo atacaron en manada. Para poder escapar tuvo que volver a subir una cuesta sufriendo los efectos de la maldición del abismo, y cuando por fin había parecido que ya había escapado, le estaba esperando su otro amiguito que parecía que acabaría con ella hasta que Rex se despierta y acaba con él. Nuestros pequeños aventureros acabarían encontrando la cuarta capa, el cáliz de los gigantes. Una vez ya estaban ahí, estuvieron explorando el lugar, hasta que Rek sintió la presencia de una criatura misteriosa. Decidieron moverse del lugar, pero se encontraron con esta cosa. Esta criatura, cuyo nombre era Orbe Perforador o dicho a mi manera, Erizo Gigante, era bastante fuerte, ya que sus espinas podían penetrar incluso el acero, con un veneno bastante potente. Nuestros aventureros intentaron huir, pero el erizo era muy inteligente y lograba arrebatarles el Blaze Rib. Tras quedarse sin armas, solo pudieron defenderse con un paraguas de metal, que parecía haber funcionado por momentos, hasta que... sí, una espina atravesó a Rico. Ya no les quedaba lugar al que escapar, así que su única opción era volver a subir el abismo. Recordando los efectos de la cuarta capa, era el sangrado por todos los orificios del cuerpo e intensos dolores. Desesperados, Rico le pide que le corte el brazo para detener el veneno. No había opción, era eso o la muerte. Rick no pudo hacerlo, los nervios le ganaban, hasta que ya no quedó más tiempo y Rico dejó de respirar. Fin. Nah, mentira. Aquí entra uno de mis personajes favoritos en esta serie, Nanachi, que parecía un peluche achuchable. Esta ayuda a Rick a devolverle la respiración a Rico y la llevan a su refugio. En este refugio Nanachi nos explica que en el pasado también fue humana, pero que ahora es un hueco, término que le pusieron los Kamen Riders, y también nos presenta a su compañera de casa, Mitty, una extraña criatura que en su pasado también fue humana. Tras esto, Nanachi logra retrasar un poco la muerte de Rico, insertándoles ciertos medicamentos por lugares poco comunes que digamos. Luego le da una lista a Rek de ciertas cosas que necesita para salvar a Rico, y este sale deprisa a recogerlos.
cosas como un pez de colores, unos huevos de aves, césped y un mini oso con hongos. Rek lleva los materiales a tiempo, pero acaba siendo engañado, ya que casi todo era para la cena y solo los hongos del oso servían para curarla. Nanachi logra poner a salvo a Rico y manda lavar las ropas a Rek a un pequeño río detrás del refugio. Aquí, este experimenta un extraño recuerdo de su pasado, dejándolo completamente confundido. Al cabo de un rato, Rek le pregunta a Nanachi si este sabía alguna forma de evadir la maldición del abismo. En esta parte nos explican que el abismo tiene una especie de capa invisible, una zona especial donde la maldición no afecta con la misma intensidad, lo que permite evitar parte de sus efectos. Tras esto, Nanachi le dice a Rek que va a experimentar el campo de fuerza intentando derrotar al erizo. En ese mismo instante vemos cómo un silbato negro es atacado por el erizo. Nanachi le dice a Rek que si quiere salvarlo tiene que seguir todas sus instrucciones. Y aquí es cuando vemos a Rek poder agarrarle un órgano al erizo, aunque en realidad parece su nariz, no sé por qué es un órgano, tras haber seguido las órdenes de Nanachi al pie de la letra. Así que una vez lo tiene agarrado bien fuerte, le dispara con su rayo láser y logra acabar con él. Una vez lo derrota, Rek le deja un mensaje al silbato negro y se va. Cuando se junta con Nanachi, esta la felicita y ahí es cuando le dice que le tiene que pedir un favor. Esta acepta sin miramientos, hasta que escucha el favor, que era matar a Mitty. Y sí, como habíamos contado antes, Nanachi y Mitty en el pasado también fueron humanas, solo que con destinos diferentes. Ambas eran niñas huérfanas que terminaron en las manos del silbato blanco Bondriu, quien realizaba experimentos con niños huérfanos en su guarida en la quinta capa del abismo. Nanachi y Mitty se conocieron ya que ambas eran rechazadas por los demás y poco a poco fueron formando una fuerte amistad. Todos los niños se quedaron confiscados en una habitación que se iba quedando vacía al cabo que llamaban niños para utilizarlos en sus experimentos. Cuando llegó el turno de Mitty, Nanachi descubrió que el silbato no las iba a ayudar, sino que solo experimentaba con ellos, como sus conejillos de India que digamos. La pobre salió desesperada en busca de su amiga, pero ambas acabarían en una especie de cápsula. El resultado fue horrible, ya que Bondriu las somete a bajar y volver a subir el abismo enfrentando los efectos de la quinta capa, que era la pérdida de la humanidad o la muerte. Ahí es cuando ellas ven lo que le pasó a los demás niños y lo que les puede pasar a ellas. Asustadas empiezan a subir y ahí es cuando Nanachi se transforma y se convierte en una especie de furro y luego ve como su pobre amiga se acaba convirtiendo en una criatura irreconocible, perdiendo por completo su humanidad. Con el tiempo, Nanachi logra escapar, llevándose a Mitty y se refugia donde viven actualmente. Y aunque Mitty acabara en esa forma, se volvió inmortal, pero por ejemplo, si le hacías daño, ella igual lo sentía, por eso Nanachi le pidió ese favor a Rek. Llegó el último día de vida de Mitty, y tras su despedida, Rek, con lástima, decide dispararle, hasta que Nanachi se arrepiente, se vuelve a despedir y esta vez sí, ya la liberan de su sufrimiento. Tras unos días, Rico recupera la conciencia y comienza su periodo de rehabilitación, y tras quitarle todos los hongos de manera dolorosa, Rico le hace una propuesta a Nanachi, y es que ésta les acompañe en su aventura. Sin más opciones, ella acepta y así es como tenemos a una nueva compañera en la aventura de estos excavadores. Y bueno, aquí acaba el resumen de la primera temporada de Mad in Abyss con nuestros excavadores partiendo todos juntos a las profundidades del abismo. Así que recordad que si os ha gustado este resumen os podéis suscribir y dejar un fuerte me gusta.